Vamos a explicar ahora el cardinal de un conjunto, del cardinal de la unión, ya el cardinal de A unión B, ¿sí? Miren. Para ello primero vamos a entender el cardinal, vamos a definir el cardinal de un conjunto, de la unión, pero de conjuntos disjuntos. Miren acá. Estos son disjuntos, ¿cierto? Estos no, estos son, aquí sí hay intersección. Aquí, cuando los dos conjuntos son disjuntos, se le dice que la intersección es vacía, ¿cierto? Si yo intersecto aquí, ¿hay elementos en común? No, obviamente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, 1, 2, 5, 7, 9. No hay elementos en común, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el número de elementos de la unión? ¿Cómo sería? A ver, acuérdense que la unión es coger todo. ¿Cuántos habrían, si decimos cuántos elementos tendría la unión? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿cómo lo podemos expresar mediante una fórmula? Fácil, mire, n de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 1, 2. 2 elementos. ¿Cuántos elementos tiene B? A ver, cuenta pues. ¿Cuánto es? 1, 2, 3. 2 más 3, ¿cuánto es? 5, que justamente es el número de elementos de la unión, o el cardinal de la unión. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Fácil, mira. Sería el número de elementos de A, ¿cierto? Más el número de elementos de B. Fácil, mira. Número de elementos de A, 2. Más número de elementos de B, 3. 2 más 3, 5. Esto se cumple siempre y cuando los conjuntos sean disjuntos. O que la intersección sea vacía. Acuérdate, ¿ya? Si los conjuntos son disjuntos, a la intersección es vacía, lo que es lo mismo, ustedes aplican n de A, es como si la unión se convierte en más n de B, ¿sí? Eso solo cuando la intersección es vacía, ¿sí? Acuérdense. Pero, profe, ¿aquí cómo hacemos? Aquí la intersección no es vacía, ¿cierto? Entonces yo quiero hallar el número de elementos de la unión, pero ahora aquí es diferente, ¿cierto? La intersección es vacía. Miren, he pintado la unión, lo vamos a expresar en tres conjuntos distintos. He pintado esta parte de negro, lo rojo y lo azul. Lo de negro, ¿qué sería? A ver, ¿qué te dije? ¿Lo de negro qué es? ¿No es A menos B? Claro, mira, B. A, le quito B. Acuérdate, B, le quito B. ¿Qué te queda? Lo de negro, ¿sí o no? Entonces lo de negro sería A menos B, ¿sí? ¿Quién más? Entonces vamos a expresar la unión en lo negro unido con lo rojo unido con lo azul, ¿sí? Sería A menos B unido con quién, a ver. Ahora unido con lo rojo, ¿cierto? ¿Sí? Mira, ya tenemos lo de negro. ¿Y lo de rojo qué es, profe? Fácil, pues la intersección, ¿cierto? Eso es fácil de ver. Es la intersección. Entonces pongo esto de rojo. La intersección. ¿Qué le falta? ¿Unirlo con quién? Con lo azul, ¿cierto? ¿Y lo azul qué es? Ah, profe, si esto es A menos B, esto es B menos AB. A B le quito A. ¿Qué te quedó? Lo de azul, ¿cierto? Es unido a B menos A. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué hago, profe? Fácil, pues. Mira lo que vas a hacer. Miren, estos conjuntos son ¿qué? Disjuntos los tres. Mira, ve. ¿Son disjuntos o no son disjuntos? Claro, profe. Ve, esto de aquí está aquí negro con rojo. Ahí son conjuntos disjuntos porque no hay intersección entre lo negro y lo rojo. Esto es negro y esto es rojo. Entonces, los tres son conjuntos ¿qué? Disjuntos. Profe, ¿puedo aplicar esa propiedad? Claro, eso es lo que quería llegar. Aplicar esto de aquí, aplicarlo con esa propiedad. Esa propiedad se aplica siempre y cuando los conjuntos son disjuntos, ¿sí? Ya, entonces aplico a ambos miembros de la ecuación la función cardinal. Entonces queda n de A unión B, ¿a qué va a ser igual? Profe, ¿qué me dijo, profe? La unión se convierte en ¿qué? En más. Entonces, ¿cuánto va a quedar? A ver, despacio hay que hacerlo. Quedaría A menos B, ¿cierto? A ver, ¿cómo se aplicó el número de elementos a ambos lados? Unido a la intersección, unido a B menos A, ¿cierto? Sí. Ya está. Entonces, ¿cómo queda? A ver, n de la unión, ¿a qué es igual? Aplico a cada lado, a 1, a 2. ¿Por qué, profe? Porque los tres son disjuntos, ¿cierto? Entonces queda n de A menos B, ¿sí? ¿En qué se convierte la unión que te dije? En más n de A intersección B más n de B menos A. Miren, esa es la primera fórmula que vamos a usar para hallar el número de elementos de la unión cuando la intersección no sea vacía. Aquí cuando la intersección es vacía, aquí la intersección sí tiene elementos, ¿cierto? Esa fórmula van a aplicar a partir de ahora. Esa es una fórmula que vamos a usar. Son en sí unas 4 fórmulas alrededor que tienen que aprenderse, ¿sí? Acuerdo, entonces esta es la primera fórmula, ojo, apréndansela, ¿sí? Aquí vamos a
Todo eso hay que recordarlo, que hay que aprender. Esta es la primera fórmula, ¿sí? Acuérdense. N de A unión B. Y si lo queremos ver de otra forma, más fácil aprenderlo así, mira. N de A unión B. Veámoslo así, mira. Igual. ¿A quién? Acuérdate, A menos B. El otro sería B menos A. ¿Y el otro qué va a ser? La intersección. Acuérdate de esa fórmula. Ya vamos a usar alguna de ellas en los ejercicios del módulo. A ver, ahora en el siguiente video vamos a ver cómo hallar el número de elementos de la diferencia. Ahora vamos a ver el número de elementos de la diferencia y la diferencia simétrica. Para ello otra vez vamos a apoyarnos en una definición que es fácil de entender ya. Miren, acá tenemos un conjunto contenido en otro, B contenido en A. Profe, ¿y la intersección de esos dos conjuntos? Ya te la dije en anteriores videos. Cuando tienes un conjunto dentro de otro, la intersección que te da el conjunto que está, el conjunto más pequeño, el que está dentro. Acuérdate, cuando un conjunto está intersectado en otro, la intersección te da el de adentro, ¿cierto? Y profe, a ver, recordando, ¿sí? ¿Qué más? Te dije otra cosa. Y la unión, profe, también tienes que, eso es recordando, ¿ya? La unión te da el más grande, ¿cierto? Cuando tienes un conjunto metido en otro, la unión te da el conjunto más grande. Acuérdate, ¿sí? Esas preguntas a veces... esas preguntas creo que están en su módulo. Cuando un conjunto está contenido en otro, la unión es A y la intersección es el que está más adentro. La unión es el más grande y la intersección el más pequeño, ¿sí? Ya. Bajo ese concepto vamos a tratar de relacionarlo para hallar A. Miren, A, si te das cuenta, todo A es esto. Sería lo rojo más lo de azul, ¿cierto? Ve, lo rojo unido con lo de azul me da A. Pero ¿quién es lo rojo, profe? B, ¿cierto? B, ¿cierto? ¿Unido con quién? Con lo de azul. ¿Y lo de azul qué sería? A ver, pensemos, no sería A, le quito B. Mira, si yo le quito B, ¿qué me está quedando? Justamente lo de azul, ¿cierto? Entonces, eso de azul viene a ser A, le quito B. A, le quito B, ¿sí? Queda B unido. A ver, lo de azul, ¿qué va a ser? B unido a A menos B. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Lo de azul, que viene a ser lo de azul, A menos B. Miren lo que quiero llegar. Ahora yo te pregunto. Lo rojo con lo azul, ¿qué son? Disjuntos, ¿cierto? ¿Sí? Lo rojo con lo azul son disjuntos. ¿Qué vamos a llegar? Apliquemos lo que siempre te dije. El cardinal n de A qué va a ser igual a n de B, ¿sí? A ver, despacio primero. N aplicado ¿a quién? A B unido a A menos B, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Correcto. Y como estos dos son, ¿qué? Disjuntos. Disjuntos, ¿cierto? Lo rojo con el azul son disjuntos, o su intersección es vacía. A ver, ¿cómo quedaría? N de A qué va a ser igual? A N de B, ¿sí? Más N de A menos B, ¿sí? Profe, pero N de B, pero B ¿quién es? Reemplacemos, B ¿quién es? La intersección B. B ¿quién es? La intersección. Entonces, más bien de B vamos a poner la intersección. Entonces, N de A qué va a ser igual? A al número de elementos de la intersección. ¿Por qué le pongo intersección en este caso? Porque la intersección de A y B nos da justamente B. Estoy reemplazando nada más. Más N de A menos B. Mira, esta fórmula nos va a servir para hallar el número de elementos en este conjunto, ¿sí? Miren, ya más o menos ya te estás familiarizando. Esto de azul, ¿qué es? Esto de azul es A menos B, ¿cierto? Mira, tapo B, que te queda lo azul. Y eso de negro, B menos A, ¿cierto? Lo de azul es A menos B y lo de negro, B menos A. Mira, ve, lo de azul, A menos B. Lo de negro, B le quito A, ¿cierto? ¿Sí? A ver, vamos familiarizándonos ya. B menos A. Y esto es A menos B, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, miren, voy a usar esa fórmula para llegar a que es igual N de A menos B. Profe, pero no tenemos un conjunto dentro de otro. ¿Cómo que no tenemos? Ahora mire, eso lo vamos a pintar de rojo como siempre. Esta va a ser la intersección. Si te das cuenta, lo de azul está dentro de A. Si te das cuenta, ve. Lo de azul está contenido en A. ¿Sí o no, ve? Es como esto, parecido, pero aquí está diferente. Lo de azul es como aquí, ve. Lo de azul está dentro de A. Lo de azul está dentro de A. Es parecido, solo que el gráfico es algo diferente, ¿sí? Pero es parecido. Lo de azul está dentro de... Entonces hay algo que siempre se va a cumplir. Mira. ¿Quién es lo de azul?
A menos B, en paréntesis, contenido en A. Siempre se va a cumplir eso. Que la diferencia está contenido en A. Profe, ¿y lo de negro cómo lo podemos expresar? A ver. ¿Y lo de negro cómo lo expresamos? ¿Cómo? A ver. Lo de negro, si te das cuenta, está contenido en ¿quién? En B, ¿cierto? B menos A. A ver, un momento, por favor. B menos A. ¿En quién estará contenido B menos A? B menos A, ¿en quién está contenido? B menos A está contenido en B, ¿cierto? Si te das cuenta, B. Lo de azul está dentro de A. Lo de negro está dentro de ¿quién? De B, ¿sí? Esas son unas propiedades que más o menos ya tienen que ir viendo. Es fácil de entenderla, ¿cierto? Ya. Ahora con eso vamos a aplicar justamente esto de aquí, ¿ve? Justamente es eso, ¿sí? Justamente este caso. Lo de azul dentro de A, lo de azul dentro de A. Entonces, ¿cómo haría el número de elementos de A menos B? Fácil, profe. Mira, solo voy a usar esta fórmula. La voy a poner acá. Pero lo que voy a hacer ahora, esto que está sumando, lo paso a restar. A ver, dicta, ¿qué quedaría? Si esto que está sumando lo paso a restar, quedaría n de A, ¿cierto? Menos ¿quién? N de la intersección igual a ¿quién? A N de A menos B. Fácil, ¿cierto? Profe, pero yo justamente era lo que quería, lo voy a poner al revés. N de A menos B igual a N de A menos N de la intersección. Mira, qué fácil, ¿cierto? Usando esta teoría. Le hemos llevado a esto, de esto lo llevamos a esto. Entonces, ya tenemos la fórmula para el número de elementos de A menos B, profe, y de B menos A. Es parecido, ¿cierto? Lo de negro está dentro de lo de todo B. Así como esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, dicta, lánzala. N de B menos A. ¿A qué sería igual? Pensemos. Sería casi lo mismo, ¿ve? En N de A menos B, aquí que dice N de A. Entonces, más bien de A, ahora ¿quién va a aparecer? B, ¿cierto? N de B, ¿sí o no? Y aquí los mismos. N de A intersección B. En sí es B intersección A, pero como B intersección A es igual a intersección B, queda eso. Entonces mira estas dos fórmulas. Debes también aprendértelas y ya observarlas ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería N de A menos B? El número de elementos de A menos B sería N de A menos el número de elementos de la intersección. De nuevo, el número de elementos de A menos B es como si aplicas N de A, mira, ve, N de A menos, y ahora te acuerdas que debes intersectar, menos el número de elementos de la intersección. De nuevo, a ver, N le aplicas al primero, N de A, ¿sí? El menos que está acá lo vuelves a copiar, menos. Ahora, menos el número de... ¿Y ahora qué dices? Estos dos, imagino que se intersectan, número de elementos de la... Aquí lo mismo, ¿cómo haces? A ver, para aprendértelo, N de B, menos, menos. Y luego, ¿qué dices? El número de elementos de la intersección. Miren, acá podemos deducir otra fórmula. Esto de aquí, A diferencia simétrica de B, ¿qué te dije que era? Era lo azul unido con lo de negro. ¿Te acuerdas? La diferencia simétrica. Lo azul unido con lo de negro. O lo que era lo mismo. A la unión le quito la intersección. A la unión le quito la intersección. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver. Sería A menos B unido a B menos A, ¿sí? Es decir, lo azul unido con lo negro, ¿sí? Lo azul unido con lo negro, ¿sí? Unido con lo negro, ¿sí te das cuenta, cierto? Lo azul, lo uno con lo negro y nos da esto, ¿sí? Ya, pues eso es la diferencia simétrica. Profe, entonces, ¿puedo hallar el número de elementos de la diferencia simétrica? Sí. Puedo hallarlo. ¿Estos dos qué son? Disjuntos, ¿sí o no? Azul y negro son disjuntos. Entonces, ¿qué hago? Fácil, profe. Simplemente aplico el número de elementos a ambos lados y la unión se convierte en suma, ¿sí? A ver, los hemos hecho directo. Si te das cuenta, ¿cierto? Hemos aplicado el número de elementos a ambos lados y la unión se convierte en... Eso es la primera propiedad. Cuando son disjuntos, la unión se convierte en suma. Esta es otra propiedad que tienes que aprenderte. El número de elementos de la diferencia simétrica es el número de elementos de A menos B más el número de elementos de B menos A. Ya van, con eso serían 4 fórmulas, ¿sí?
En el siguiente video vamos a ver otra fórmula, ¿sí? Otra del complemento, y también vamos a hallar otra fórmula del número de elementos de la unión. Ahora vamos a hallar fórmulas complementarias para el número de elementos de la unión y el número de elementos de la intersección, de la diferencia simétrica. Ya tenemos esta fórmula, ya la hemos hallado ambas dos, ¿cierto? En los anteriores videos. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar las fórmulas para llegar a otros. Miren acá. Acuérdense que esta fórmula es para cuando los conjuntos, cuando existe intersección entre los conjuntos, ¿cierto? La otra fórmula de la unión es cuando son separados, son disjuntos. Como era el número de elementos de A más el número de elementos de B. Pero esta fórmula es para este caso, ¿sí? Ya. Pero para eso vamos a recordar a qué es igual el número de elementos de A menos B. ¿A qué es igual esto? A ver. Esto era el número de elementos. ¿Cómo dije que te lo aprendas? Número de elementos de A, ¿sí? El menos lo copias de nuevo. Y ahora, más bien de la diferencia lo cambias a la intersección, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, ¿qué más podemos hallar? El número de elementos de B menos A. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver. Número de elementos de B, ¿cierto? Menos el número de elementos de la intersección de los dos, que es A intersección B o B intersección A, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Profe, entonces, ¿qué podemos hacer? Esto de acá reemplazarlo, pero aquí tenemos una suma de estos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlos, ¿ya? Sumemos estos dos, ¿sí? Sumemos, apliquemos la función suma. A ver, sumemos. La operación suma, a ver. Entonces vamos a sumar, ya saben cómo se suma miembro a miembro, ¿cierto? Este con este miembro y este con ese, ¿sí? El miembro izquierdo con el miembro derecho. A ver, sería n de quién, de A menos B, ¿cierto? Más quién, más n de B menos A, ¿sí? ¿A qué sería igual entonces? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Este lo sumo con este, ¿sí? Ahora, n de A, ¿con quién lo voy a sumar? Con n de B, ¿cierto? N de A lo sumo con n de B. N de A lo sumo con n de B. Profe, ¿y estos? Son signos iguales, acuérdate. Si signos iguales que se restan o se suman. Se suman, ¿cierto? Signos iguales se suman. Aquí ve, más por menos es menos. Signos iguales se suman, ¿cierto? Entonces quedaría dos veces, o sea, como si fuera x. X. ¿Cuánto es menos x menos x? No es menos 2x, ¿cierto? Porque signos iguales se suman. Profe, entonces ¿cuánto quedaría? Entonces quedaría menos 2 veces el número de elementos de quién, de la intersección, ¿sí? Si se dan cuenta, lo repito acá. Estamos sumando n de A menos B más n de B menos A, ¿cierto? Ahora vamos a sumar este con este, n de A más n de B, ¿cierto? Menos, aquí, acuérdense, signos iguales se estamos sumando, signos iguales se suman. Entonces, es como si fuera, ¿qué les dije? Imagínense que todo eso es x, x más x, 2x, pero como y se coloca el signo repetido, ¿cierto? Entonces queda menos 2x. Ya, pues, entonces, ¿qué hago ahora? Esto que está aquí lo voy a reemplazar arriba, ¿sí? Esto lo reemplazo en la ecuación de arriba. Entonces, ¿cómo queda? A ver, n de A unión B, y lo reemplazo. ¿Cómo quedaría? A ver. N de A menos B más n de B menos A es esto, por eso te digo que tienes que reemplazarlo, ¿cierto? Reemplázalo, entonces quedaría n de A más n de B, ¿sí? Menos 2 veces n de A intersección B. Pero todavía está sobrando ese, profe, entonces más, ¿cierto? También quedaría esto que está sobrando. Más n de A intersección B, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo quedaría n de A unión B? N de A unión B, ¿a qué va a ser igual? Estos dos, profes, se pueden sumar, ¿cierto? Sí, porque son los mismos, ¿ve? Como si fuera x y x. Entonces sería menos 2x más x. Signos diferentes, menos y más, se restan, ¿cierto? Entonces quedaría una nada más, va a quedar n, o sea, quedaría, perdón, esperen. Aquí quedaría, a ver, aquí nos queda n de A más n de B, ¿cierto? Ahora, estos de aquí los puedo operar porque son los mismos, son términos semejantes, ¿cierto? Entonces, como son términos semejantes, los puedo sumar. Signos diferentes se restan. Menos 2 más 1, menos 2, aquí hay un 1, ¿sí? Menos 2 más 1, menos 1, ¿sí? Queda menos
n de A intersección B. Lo que me interesa es que tú te aprendas, de alguna forma te entiendas la fórmula. ¿Sí? Todo eso de aquí es la demostración matemática de cómo llegar a eso. ¿Sí? Entonces ya vamos aprendiendo otra fórmula. Y aquí al último haré un video de resumen de todas las fórmulas y cómo irnos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? N de A más N de B menos N de la A intersección B. Ahora el otro, miren. ¿Qué tengo? Tengo... Fácil, mira. Tengo que N de A intersección B, A diferencia simétrica B, es igual a N de A menos B más N de B menos A. Profe, pero esto lo acaba de ver aquí, B. Si te das cuenta, N de A más N de B menos A. Es esto, ¿cierto? B. ¿Sí o no? Entonces, ¿y cuánto nos quedó al final? N de A más N de B menos 2 veces el número de elementos de la intersección. Entonces ya está, pues mira. Esto de aquí lo bajo. N de A diferencia simétrica B, ¿a qué va a ser igual? Esto de aquí es esto, ¿cierto? Simplemente lo que voy a hacer es llevarlo allá. N de A más N de B menos 2 veces el número de elementos de la intersección. ¿Sí? Acuérdate. ¿Sí? ¿Cómo ver? Vamos a aprenderlo otra vez. Esto también tenemos que aprender. Entonces ya van 5 fórmulas. ¿Sí? Ahí está. ¿A qué es igual? N de A más N de B menos 2 veces el número de elementos de la intersección. ¿Sí? Ahora vamos a explicar el complemento de un conjunto. ¿Sí? Se representa así, como A complemento, como una C arriba del conjunto o como una rayita. ¿Sí? Ya. Entonces aquí lógicamente se representa así. Si X pertenece al complemento, eso quiere decir que X no pertenece a. A ver, vamos a explicarlo. El complemento ustedes ya más o menos han escuchado. Es lo que le falta al conjunto para hacer el universo, ¿sí? Miren acá. Por ejemplo, el universo, supongamos que son las vocales. Entonces aquí sería A, E, por aquí I, O, U. Es el universo de las vocales. Entonces, el conjunto A está formado por A, E. ¿Qué le falta al A para hacer el universo? I, O y U, ¿cierto? Eso es lo que le está faltando a A para hacer el conjunto universo. Es decir, todo lo de afuera, ¿cierto? Todo lo que voy a pintar de rojo viene a ser A complemento. Por eso dice lo que no pertenece a. ¿Quiénes no pertenecen a A? I, O, U. Así vamos a acordarnos como el complemento. Son los elementos que no pertenecen a A. Eso tenemos que aprenderlo así. Porque si tuviéramos así, por ejemplo, y nos pidieran el complemento de A, ¿sí? Por ejemplo, nos piden el complemento de A, por acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. El complemento de A serían todos los elementos que no están en A. ¿Quiénes serían? 4 no está en A, 5 no está en A y 6 no está en A. Entonces el complemento sería todo esto. Solo un ejemplo, ¿sí? De acuerdo, lo vamos a aprender así. Son los elementos que no pertenecen a A, nada más, ¿sí? Los que no pertenecen a A van a ser el complemento de un conjunto, ¿sí? Ya, a ver, espera un momentito. A ver, ahora sigamos. Acá tenemos que A está contenido en U. Entonces yo quiero hallar una fórmula para el número de elementos del complemento, ¿sí? El universo, aquí miren, esto va a ser lo de A, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el universo, ¿a qué sería igual el universo? A ver. El universo va a ser igual ¿a quién? A ver, a lo azul unido a lo rojo, ¿cierto? Lo azul unido a lo rojo. Entonces sería A unido ¿a quién? A lo rojo. ¿Quién es lo rojo? Lo rojo viene a ser el complemento, ¿cierto? Entonces, el universo es A unido con su complemento, ¿sí? Eso es lógico, ¿cierto? A unido con su complemento. Entonces, ¿yo qué voy a...? Y donde A y A complemento son disjuntos, ¿cierto? No tienen nada que ver. Este es uno y este son disjuntos porque no tienen elementos en común, ¿ve? A es A, E y I o U no tienen ningún elemento en común, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces aplico, pues, el cardinal. Cardinal de U, ¿a qué va a ser igual? A cardinal de A unido a... Profe, ¿qué hago acá? Cuando son disjuntos, ¿qué te dije? Cuando sean disjuntos, aplicas nada más N de U igual a N de A. ¿Y la unión por qué cambia? Por el más. Eso siempre y cuando sean, ¿qué? Disjuntos, ¿cierto? Ya está, profe. Yo quiero el número de elementos del complemento. ¿Qué hago con este N de A? Lo paso a restar, ¿sí? Es igual, esto va a ser igual a N, al número de elementos del complemento. Entonces, relacionando así sería así. El complemento será igual a N de U
menos n de a. Ya está. ¿Cómo va a ser? El número de elementos del universo menos n de a. Acuérdense, esta es la última fórmula que vamos a ver con respecto al cardinal. Luego ya vamos a ver desarrollar los ejercicios del módulo.